Mis 15 personalidades. Una persona con trastorno de identidad disociativo, TID, tiene múltiples personalidades, conocidas como alter egos. Instituto Conning Ross, Dallas, Texas. Me llamo Paula, tengo 46 años. Soy soltera y estoy desarrollando mi maestría en trabajo social. Pocas personas saben que Paula sufre de TID. Te preguntaré en forma muy general, ¿cómo descubriste que tenías TID? Sentí que era diferente por alguna razón. No sé por ¿Sabías qué. que era algo distinto? Sí, sí, Pero no sabías lo que era. sí. Antes de que me diagnosticaran TID, me miraba al espejo y veía cosas que no se parecían a mí. Veía a mis otros yo. Pensé que alucinaba. De verdad eran mis alter ego observándome a través de mis ojos. Ellos me veían a mí por el espejo y eso les espantaba. Porque entonces no sabíamos que todos compartíamos el mismo cuerpo. Yo no sabía que había más de una persona. Así que cuando pasaban esas cosas, era muy aterrador. ¿Eras consciente entonces de que nadie más era así? ¿O creías que todos eran así? Yo siempre sentí que era diferente, por la razón que fuera. No ¿Te sabía. dabas cuenta que había algo distinto? Sí, siempre tuve estas voces en mi cabeza y creí que eran mis pensamientos. Las voces me decían, tienes que hacer eso mejor, debes cambiar eso, o solía creer que era una discusión en mi cabeza y nunca venía de afuera, siempre estaba dentro de mi cabeza. ¿Se puede llegar a un acuerdo? Comprar los víveres puede ser muy divertido. Todos quieren cosas diferentes. Macarrones con queso. A Mariah le gustan los rollitos de pizza. Lima, limón y naranja para Jonathan. Tenemos un pequeño debate porque Mariah prefiere otro sabor que tiene demasiadas calorías. Hay una lista larga y otra corta de síntomas que te llevan a enfocarte en el TID. El primer síntoma son las voces que hablan dentro de tu cabeza. Ay, no hay cómo llegar a un acuerdo. Así que estas otras personas hablan entre sí o te hablan dentro de tu cabeza. Mariah ganó. Porque la última vez compré la baja en calorías, así que me di por vencida. El segundo síntoma es un problema con tu memoria. Una historia típica de alguien con TID es: eran las 10 de la mañana del jueves de la semana pasada y de pronto eran las 4 de la tarde. Estaba en el centro y no tengo idea de cómo llegué. No encuentro mis deberes. Diablos, ¿qué hice con ellos? No es esto. Esta situación se repite siempre. Algunos de mis personajes esconden las cosas. Cuando estoy ocupada y trato de hacer las cosas, ellos las esconden. ¿Desde cuándo estás consciente de las lagunas mentales? Desde la primaria, creo. ¿Y qué notaste que pasaba entonces? Siempre sentía que no estaba consciente de lo que pasaba a mi alrededor y muchas veces las personas decían que hacía cosas, pero yo no las recordaba. Sí. ¿Alguna vez te dijeron que eras una mentirosa? Sí, muy a menudo. El tratamiento contra el TID toma años de psicoterapia intentando combinar todos los alter ego en una sola personalidad. El proceso se conoce como integración. Integración es un gran concepto. Hay quienes están a favor y otros en contra. ¿Qué opinas tú de eso? Tengo sentimientos muy mezclados al respecto. Creo que a todos les pasa. Al menos a todos los con TID. Sí, o sea, mis partes son como mis compañeros. En muchas formas son mis amigos. Ellos lo son. Una de mis terapeutas dijo que son como mi familia. Y pensar que desaparezcan me asusta. Claro. ¿Sientes tristeza, miedo o ambos? Ambos. Están allí. Y los he llevado conmigo por mucho tiempo. Desde que tengo uso de razón, ellos han estado allí y ya no lo estarán si los integro. Ya no van a estar más allí.
Y no sé, tengo miedo de estar sola. Bienvenidos compañeros a nuestra clase número 50 de Primera Cámara con el silencio y la quietud de la mente. Hemos empezado viendo un video acerca de una persona ya con un trastorno mental que evidencia el desorden psicológico que todos vivimos pero que no podemos percibir. Y esto que ocurre con este personaje que tiene 15 personalidades, en realidad son más de 15, son miles de personalidades que ya comienzan a tomar posesión del alma de esta persona y que la van dejando con la mínima posibilidad de regeneración. Por ello, nosotros aún estamos en el momento de elegir y decidir, poner orden en nuestra psiquis para no caer en esos extremos de la degeneración y el desequilibrio mental. Es tan necesario recuperar ese estado de silencio y quietud de nuestra mente y por ello vamos a entender todo este tema a partir de la posibilidad de recuperar esa condición natural de nuestra mente receptiva que debiera ser la de tranquilidad para poder recibir los mensajes de nuestro ser. El maestro nos señala que aquel que logra realizar este silencio y quietud de la mente en forma permanente, pues puede vivir realmente en un estado de conciencia continua. Y aquel que logre este estado se le llamaría maestro del Samadhi. Y sería aquel que podría canalizar la sabiduría de su ser y hacer la voluntad del Padre. ¿Acaso es imposible tener la mente quieta y en silencio? Es absurdo porque desintegrando los yoes inhumanos que cargamos, los problemas y las dificultades concluyen. Aun cuando vivimos en un mundo lleno de problemas y dificultades, la ley del libre albedrío existe. Y si nosotros quisiéramos ahondar en este libre albedrío, tendríamos que investigar la causa de esas identificaciones con los problemas. Y esos problemas que se van a reflejar en nosotros mediante las contradicciones, como por ejemplo el estar en un constante sufrimiento por, siendo pobres, querer ser ricos. Y en este conflicto, en este problema interno, notamos las polaridades, las contradicciones, que siempre nos llevan por terquedad a aferrarnos a uno de esos lados porque estamos acostumbrados a alimentarnos con sensaciones satisfactorias. Es decir, esas sensaciones agradables que nos produciría la riqueza y que no tenemos, nos provocan un estado de sufrimiento. Y si ahondamos en estas sensaciones y satisfacciones que buscamos, que están directamente relacionadas a los deseos de los yoes, si tomamos un momento para nosotros reflexionar en forma profunda, en una relajación integral acerca de estas sensaciones, pues iremos quitándole fuerza al deseo y por lo tanto recuperando algo de ese libre albedrío del que hablamos. ¿Cómo se procesa un trabajo consciente? El sacrificio significa claramente la elección de un bien superior con preferencia a uno inferior. Es una transmutación de fuerzas, como la energía latente en el carbón ofrecida en el altar de la locomotora. Y cuando hablamos de recuperar ese libre albedrío, mediante esa investigación retrospectiva de nuestras contradicciones y los deseos que afloraron, con esas sensaciones que nos dominaron, pues estamos trabajando mediante la ley del sacrificio, investigando
aquello que nos debilita, que nos hace perder fuerzas con la identificación. Y si se sacrificara estas sensaciones dolorosas que provoca el hecho de ser pobres y querer ser ricos, si comenzamos a analizar en qué se fundamentan estas sensaciones y deseos, pues encontraremos que en el fondo tanto el pobre como el rico está muy alejado de la parte interna del alma, ya que no sabe por qué en un caso no tiene riquezas y en el otro no las sabe utilizar para el bien. Y además, esas riquezas materiales no van a dar fruto en nuestro mundo interno, no van a cristalizar como virtudes. Y ese es el verdadero vacío y la pobreza interna, a pesar de que en esas polaridades se aparente la felicidad en el lado de la riqueza o incluso en el lado de la pobreza. Y la verdadera búsqueda debería ser hacia los valores eternos del alma que nos darían esa fuerza y esa conexión con el ser para vivir de una manera digna y encontrarle sentido a la vida. Y aquí vemos cómo al sacrificar tanto esas sensaciones que produce la pobreza y la riqueza, pues se puede cristalizar en una tercera fuerza conciliadora en la que se aprende a vivir con lo que nos corresponde según la ley del karma. Entonces, en este análisis cada vez más profundo, logramos descubrir las causas, el origen del estado en que nos encontramos. Y también, por supuesto, podríamos reconocer las pruebas a las que somos sometidos. ¿Cómo podríamos ejercer soberanía sobre los tattvas? Existe un mecanismo psicológico y cósmico a la vez, en la que cada acto de sacrificio pone en juego y por el cual ese se transforma en energía espiritual integrante. Orgullo, humildad. Y acá vemos nuevamente la ley de sacrificio en acción para vencer la entropía y lograr esa transmutación de un vicio en una virtud. Y cuando hablamos del orgullo, podemos recordar dentro de la polaridad a ese orgullo del fariseo y al orgullo del saduceo, que en ambos casos, por orgullo, se desobedece al Padre y se aleja uno de la conexión espiritual. Y en este engaño de las polaridades inferiores que nos muestra tanto los fariseos como los saduceos, llenos de orgullo, basados en sus intereses, pues la fuerza conciliadora sería encontrar el camino de unión o integración con el alma. Y para ello nos podemos basar en las enseñanzas de los maestros autorrealizados, como el venerable Maestro Jesús de Nazaret, quien nos dejó una oración muy importante para el trabajo esotérico, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, dentro de su mensaje, está relacionado, por supuesto, al trabajo de alquimia y que requiere del dominio de la mente, el silencio y la quietud, pues también nos da un mensaje de trabajo continuo para realizar la voluntad de nuestro ser. En una parte dice: santificado sea su nombre, nos llama a la transmutación de energías. También nos pide que cancelemos nuestras deudas y que perdonemos a los que nos deben. Y esto nos lleva hacia el deber parlok del ser, que es un principio inteligente sumamente ligado a la cancelación de deudas kármicas. Y poder estar en su reino significaría el despertar continuo de la conciencia para acceder a esos mundos superiores, en donde cada vez se escucha con mayor claridad la voz de nuestro ser, y pedirle fuerzas para superar las tentaciones y las pruebas como
Ya vimos anteriormente esas pruebas de misterios menores y luego de misterios mayores. Así que el camino que debemos seguir está en las enseñanzas de estos maestros de la Logia Blanca que han dado su vida para entregarnos este camino que todos debemos recorrer afrontando nuestras propias debilidades. Y de esta manera se transmuta un vicio en una virtud mediante este camino esotérico que nos conduce a recuperar el alma humana. Porque todo este vacío que vivimos se debe a que nuestra alma aún no es humana y por lo tanto no tiene las virtudes o los principios inteligentes que nos podrían religar con el Cristo y el Cristo con el Padre. Y solo de esa manera se podría tener poder sobre los tattvas, así como lo demostró el venerable Maestro Jesús y por supuesto también el Maestro Samael, quienes lograron dominar los elementos por la ayuda de su ser, debido a esa conexión de su alma humana con el alma divina y el Padre. Vamos a escuchar las palabras del Maestro Samael respecto a este silencio y quietud de la mente y la recomendación que él nos hace para lograr este estado. ¿Qué es la mente? Obviamente, tenemos muchas mentes, porque tenemos muchos yoes. Ya saben ustedes que los yoes personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Cada uno de esos yoes tiene su propia mente. Así pues, cuando se habla de una mente, no se está hablando con entera claridad. Mejor es pensar en las muchas mentes, y así la comprensión se hace más evidente. Así pues, mis caros hermanos, comprendiendo que la mente es múltiple porque tenemos muchas mentes, ahondemos un poco más en esta cuestión. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para poder llegar a experimentar lo real, la verdad, a través del éxtasis, del samadhi? ¿Cómo llegar a tal estado de arrobamiento místico, trascendental? Es muy interesante, mis caros hermanos, muy interesante. Reflexionen, por favor, reflexionen. Se trata, ante todo, de conseguir la quietud y el silencio de la mente. Solo así se puede llegar al éxtasis, al samadhi. Empero, ¿cómo podríamos llegar a tal quietud, a tal silencio? Dentro de nosotros mismos tenemos múltiples yoes que viven disputándose en la supremacía. En estas condiciones, obviamente se hace difícil conseguir ese silencio y esa quietud. Pues los yoes pendencieros y gritones realmente no lo permiten. Entonces, ¿qué hacer? Pues se necesita, mis caros hermanos, primero que todo, colocarse en una postura cómoda, con el cuerpo relajado. Entendido esto, mis caros hermanos, entonces entramos en la técnica propiamente dicha de la meditación. Cerremos los ojos. Conviene que los tengamos cerrados
para que las sensaciones del mundo exterior, percepciones, en fin, todos los objetos del mundo físico, las personas, las cosas, no nos distraigan. Ahora, conviene poner atención, tener la mente quieta, en silencio, por dentro y por fuera. Repito, esto solamente es posible estando atento a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si ustedes no están atentos, ¿cómo van a tener la mente quieta y en silencio? Les viene un pensamiento, les viene otro, un deseo, cualquier cosa de esas, y ya la mente no está quieta ni en silencio. Desafortunadamente, hermanos, no es tan fácil estar atento. Surge inevitablemente eso que podríamos llamar inatención. Hay pues dos estados, el de atención y el de inatención. ¿Comprendido? Si queremos estar atentos, surge lo opuesto, la inatención. ¿Y qué es lo que causa la inatención? Obviamente, los yoes que cargamos dentro, ¿verdad? Recuerdos, deseos, emociones, pasiones, acontecimientos del día, del mes, del año o de los años, memoria, rencores, resentimientos, etc. Eso es obvio. ¿Qué hacer entonces con toda esa multiplicidad del yo? ¿Qué hacer con esa inatención? Observarla, mis caros hermanos, observarla. Cuando uno serenamente observa todas las fases de la inatención, cuando de verdad las mira en forma detallada y sin tomar partido por esto o por aquello, en esa misma observación de lo que es inatento, surge la real atención. Cuando ésta surge, la mente queda quieta y en silencio. Así pues, mis caros hermanos, conociendo esta técnica, debemos meditar. No quiero decirles a ustedes que la labor resulte fácil. Es obvio que este trabajo es difícil. Empero no es imposible. Y conduce ostensiblemente a la iluminación mística. En nuestro gráfico podemos observar que solo mediante el estudio de las polaridades podemos lograr encontrar la síntesis, que vendría a ser esa sabiduría, esa luz que necesitamos captar para guiarnos en cada situación de la vida. Ya hemos hablado de las situaciones de pobreza y de riqueza y tenemos muchos ejemplos que nos ponen en este gráfico, como la tristeza y la alegría, lo feo y lo bonito, y podríamos poner la paz y la guerra, y sobre todo debiéramos analizar estas polaridades en cuanto
a los deseos, las sensaciones que generan en nosotros para quitarles fuerza y analizar esos conflictos que generan las polaridades, esas contradicciones internas que siempre nos están quitando energías dentro de las dudas, debido a que la mente está reaccionando y reaccionando. No debemos olvidar que estos conflictos realmente nos quitan fuerza y hacen que el desorden crezca más y se alimente en los yoes. Por ello, apenas detectemos que hay desorden en nuestra mente, tratemos de aplicar alguna de las técnicas que hemos aprendido, como la clave de sol, para concentrarnos en lo que hacemos, o también podríamos aplicar un mantra, que al menos recitándolo unos 5 minutos lograría calmar nuestra mente, sin dejar de lado los pranayamas, importantísimos porque tienen la relación directa con el estado de nuestra mente. Ya conocemos que la ley del círculo nos pone en el centro para observar cómo todo pasa y sobre todo para no identificarnos con ninguna situación contradictoria. Así que el pratyahara nos daría esa posibilidad de ubicarnos en el centro y contemplar lo que ocurre en nuestro interior en un estado de meditación profunda. En la medida en que nos enfrentemos a esa realidad de nuestro interior, pues iremos recibiendo ayuda, porque todos los intentos por ingresar y trabajar son oídos y son vistos por las diferentes partes de nuestro ser. Así que mientras estemos en ese empeño de trabajo interno, vamos a recibir ayuda. Todo depende de la sinceridad y de esa humildad que vaya creciendo en nosotros, de saber pedir y saber dar. Vivir en forma equilibrada dentro de todas las dificultades que podamos tener, hacer nuestro mayor esfuerzo. En la próxima clase vamos a seguir profundizando acerca de cómo estos yoes se manifiestan con sus contradicciones, sus deseos y sensaciones, cómo se asocian y combinan para dominar la mente, y de esta manera, al conocer esas diferentes asociaciones de los yoes, tener más herramientas para el trabajo interior. Y en cuanto a el mantra que vamos a usar el día de hoy, que es GUC BAUC, nos va a ayudar a desarrollar la clariaudiencia para poder escuchar a nuestro ser y seguir lo que él nos mande, hacer su voluntad. De esta manera, con este mantra, vamos sensibilizándonos a escuchar nuestra voz interna, que tiene mucha relación con la runa Rita, que realizaremos al final para guiarnos por este remordimiento hacia la transformación y la muerte del yo. Muchas gracias por su atención. Pasemos a la práctica. Vamos a relajar nuestro cuerpo físico con inhalaciones profundas, concentrándonos en la música. En cada inhalación, observamos cómo la energía ingresa a nosotros desde el sol hasta nuestros chakras, que comienzan a girar de izquierda a derecha, cada vez con mayor velocidad y con mayor luz.
Ahora aprovecharemos estas energías para transmutarlas mediante nuestros pranayamas. Pedimos a nuestra Madre nos auxilie en esta práctica. Inhalamos Ham. S. 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 Ahora nos concentraremos en la clave de Sol y nos ubicamos en cuanto al sujeto, objeto y lugar. Plenamente ubicados, comenzaremos a mantralizar GUC BAUC.
Entramos en silencio de la mente.
Agradecemos la ayuda recibida. Inhalamos profundamente y nos disponemos a ponernos de pie lentamente para realizar la runa Rita. Posición de runa Rita, concentrados en nuestro ser y en nuestra madre interna. Pedimos despertar la capacidad de remordimiento de nuestros errores e iniciamos con los mantras. Ra, re, ri, ro, ru, ra, re, ri, ro, ru, ra, re, ri, ro, ru. Finalizamos con la runa Sig. Paz inverencial.